buenas tardes. Ahí sí, se escucha, ¿cierto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien, gracias por acompañarnos a este encuentro que es organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y apoyado por Chile Local y Rayen Salud. En esta oportunidad vamos a hablar del tema que nos convoca desde hace ya 7 u 8 meses, que es la pandemia, y cómo vamos a enfrentar esta supuesta segunda ola, o si es que estamos en una segunda ola, o si es que pasamos la primera, y ahí vamos a ir discutiendo con un interesantes invitados que tenemos para ustedes. Yo soy la doctora Gabriela Ramos, yo soy consultora senior de Rayen y voy a estar aquí moderando un poco la conversación entre estos grandes personajes que nos acompañan. Así que vamos a empezar primero por un contexto básico, que es que esta pandemia nos pilló de sorpresa a todo el mundo, siendo geolocalizada primero desde los países orientales y de ahí dando la vuelta al mundo, sorprendiendo a Chile en un principio pensando que a nosotros no nos iba a pasar nada, pero bueno, hoy día lamentablemente, después de casi 8 meses, podemos contar con 15.500 fallecidos oficiales y alrededor de 20.400 fallecidos compatriotas, que están el número dado por el DEIS, que es con PCR no necesariamente positivo. Son cifras que son desalentadoras para un país que tiene una población de 18 millones de habitantes aproximadamente. Hemos estado a la altura, hemos estado bien, estaremos preparados. América Latina está preparado. Según algunos entendidos en el tema, América Latina no se ha podido sobreponer de la primera ola y eventualmente estaríamos entrando en una segunda ola. El tema de Europa es muy distinto, ellos ya están pasando una tercera ola y han podido manejar y dejar documentados los errores que han tenido también. Desde esos errores se han ido aprendiendo y a la par, eventualmente se ha ido trabajando en una vacuna que es la esperanza que tenemos todos en el fondo de que se produzca con ella una inmunidad de rebaño lo suficientemente potente como para disminuir un poco esta pandemia o detener o como encerrarla, por decirlo de otra forma. Vamos a partir presentando a los invitados, vamos a partir por los nacionales, que es la doctora Soledad Barría, ex ministra de Salud y ahora actual directora del Departamento de Atención de Primaria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, conocida por todos. El doctor Manel Balcells, quien es presidente del Consejo Asesor del Departamento de Salud del Comisionado de Salud de l'EITAT, y además es director del CINTI de la Comunidad de Cataluña, España, que nos acompaña amablemente. Buenas tardes. Luego está, bueno, Rodrigo Caravante, que es experto nacional en salud y en tecnología relacionada al sector sanitario, representando a Rayen Salud, también para hablarnos de cómo la tecnología ha sido un puntal dentro de la gestión para poder mantener atenciones de salud que en base a pandemia han tenido que ir desapareciendo, ¿ya? Por lo pronto se va a conectar el alcalde Felipe del Pin, que está en una reunión, pero se va a unir posteriormente. Y lo mismo la doctora Andrea Uboldi, quien era ex ministra de Salud del Estado de Santa Fe, Argentina, que tampoco se pudo reunir con nosotros, pero nos dejó un video y nos va a pasar el video después, se lo vamos a entregar a todos los que estén viendo la presentación. Ahora, después de las presentaciones,
tomando las palabras de mi querida Soledad Barría y súper... ¿Estamos preparados para una eventual segunda ola aquí en Chile? Soledad. Muchas gracias, Gabriela. Primero que nada quisiera saludar bueno, a Manel, a los organizadores, Gabriela que nos coordina, Rodrigo y todos los que hacen posible, digamos, este encuentro. Agradecerles la invitación, especialmente a la Asociación Chilena de Municipios y a Rayán Salud. No está el alcalde del PIN, pero seguramente ya habrá ocasión. Creo que esta pandemia ha vuelto a poner muy en el tapete la salud municipal. Y yo creo que ese es un primer tema absolutamente relevante en nuestro país. Si la atención primaria siempre fue no vista, menos lo ha sido la atención primaria municipal, como base efectivamente del sistema público de salud. Bueno, y la pregunta importante que nos dice Gabriela de si estamos ya o empezó la segunda ola o cómo estamos preparados para esta segunda ola, la verdad es que la primera ola nunca se ha terminado, porque estamos en un nivel muy alto de casos que hablan prácticamente de una endemia, ya no de una epidemia que sube y después baja, sino que se mantiene un nivel muy alto de casos parecidos a los que teníamos en mayo de este año, justo antes que viniera este pic tan importante de casos. Entonces, tenemos un número alto de casos diseminados en todo el país y tenemos una alta susceptibilidad al virus porque el número de personas que que han tenido la enfermedad es baja y por lo tanto la posibilidad de un rebrote, no sé si una segunda ola, pero de un rebrote es altamente probable. Entonces yo creo que efectivamente tenemos como país que prepararnos, pero cuando uno dice, bueno, pero estamos preparados, yo aquí quiero decir muy claramente que el gobierno acaba de sacar un plan para esta segunda ola que llaman, ¿no? Que acaba de salir hace un par de días. Bueno, yo creo que la atención primaria no puede estar bien preparado si el país no está bien preparado porque somos parte del país. Entonces yo creo que aquí es donde le cabe una importante responsabilidad a la atención primaria actuando, pero también de responsabilidad política de llevar los aprendizajes que hemos tenido como sistema y como atención primaria en esta primera ola, por así decir. Yo creo que esto es muy importante porque nadie o sea, solo los alcaldes, los municipios, la atención primaria pueden recalcar temas tan importantes como que tenemos que disminuir la diseminación del virus, pero para esto tenemos que tomar en consideración algunos elementos, ¿no? Como los determinantes sociales, que no fueron tomados en cuenta en la primera oportunidad, y vimos cómo. Sí, Gabriela. No, que quería poner un poco en contexto quizás para los que nos están viendo, recordar que nuestro país se basa en esta pirámide, que en este modelo asistencial que es de atención primaria en el sistema público, ¿ya? Y que también existe el sistema privado, que es el 15% de la población, quizás un poco menos. El fuerte de la población es nuestro sistema público. ¿Ya? Y que la salud primaria, la prevención, la promoción de la salud, los controles, la entrega de alimentos, las inmunizaciones, está todo dado por atención primaria. Por lo tanto, atención primaria es el primer actor que se enfrenta a esta pandemia. Y es lo que ha hecho notar, como bien dices tú, apoyándote, yo hablo desde mi experiencia, yo trabajo 11 años en atención primaria en una comuna vulnerable, y desde mi experiencia es decir que la pandemia nos dejó
fue un terremoto, más que un terremoto. Creo que antes atención primaria estaba en condiciones no muy adecuadas, no se le daba la importancia que requiere y de un minuto a otro pasamos a ser importantes para la segunda ola ahora después de 8 meses. Entonces, eventualmente, ¿estará preparada atención primaria? Desde mi perspectiva, todos los equipos están muy agotados. El mismo ministro dijo que eventualmente podíamos tener un plan de gestión y de acción para la segunda ola, pero no tenemos personal que esté completamente sano o completamente estable y descansado para cumplir las necesidades que tiene el país en esta segunda ola. Entonces, Soledad, ¿tú qué opinas de lo último que dijo el ministro, que fue que hicieron un super plan y se basa en más ventiladores, etcétera, y con la visión... Lo que pasa es que, Gabriela, yo creo que como país se cometió un error horrible que explica en gran parte estos 20.500 muertos tan dolorosos, digamos, que llevamos hasta el momento. Que fue que el gobierno llevó la conducción de la respuesta sanitaria desde una mirada hospitalocéntrica, desde cuando ya la gente estaba enferma y los graves que necesitaban recuperarse. Y no puso los esfuerzos iniciales en contener la diseminación del virus. Yo quiero decir que 4 meses pasaron entre que llegó el primer enfermo de coronavirus hasta que el Ministerio de Salud sacó lo que se llamó la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento, el TTA. 4 meses se demoró el Ejecutivo y ya llevábamos 12.000, 15.000 muertos. Entonces, en junio recién, en julio, viene la directriz de la estrategia de testeo y se incorpora la atención primaria muy fuertemente. Sin embargo, en este plan que acaba de salir, el testeo y la trazabilidad no están puestos en la atención primaria, están puestos en la seremía. Nuevamente se comete el mismo error. Y en el plan que se acaba de entregar, se habla de 8 o 10 medidas hospitalarias del nivel terciario o el nivel de los laboratorios y una medida a nivel de atención primaria que tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer. Entonces, yo creo que hay un despilfarro país que tuvimos y que es responsable en gran medida de la cantidad de muertos, de fallecidos que hemos tenido que lamentar, que no podemos volver a cometer. Hay que incorporar a la atención primaria muy fuertemente desde ahora, mantener la trazabilidad, el aislamiento desde la atención primaria, además de haciendo las medidas reajustadas como se ha venido haciendo en pandemia. Sí, estoy de acuerdo contigo y teniendo esta mirada crítica desde la experiencia, ambas, también vamos a ver los otros ejemplos de cómo lo ha llevado la Comunidad de Cataluña en un país que fue el segundo más afectado de Europa, fue el segundo, ¿cierto?, más afectado de Europa, con el doctor Balcells, para que nos pongamos a conversar con él. Y dentro de, solo contextualizar que la Comunidad de Cataluña ha manejado muy bien la pandemia dentro de España, ¿ya? Así que si es que nos puede contar su experiencia y cómo estuvieron preparados para la segunda ola y cómo se dieron cuenta de que ya se había acabado la primera ola. Muy bien. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a participar en este panel que me parece extremadamente interesante, dado el momento en que ustedes se encuentran en este posible inicio de la segunda ola. La doctora Barria lo decía muy bien y, de hecho, nunca desapareció la primera ola, como tampoco desapareció en Europa y en Cataluña. Nosotros estamos pasando esta llamada segunda ola, estamos pasando igual
dramáticamente que se ha vivido en todas partes. Y creo que hemos aprendido algunas cosas que quizá les puedan ser de utilidad, porque solamente un análisis crítico de las actuaciones hechas tanto por los gobiernos como por las entidades en una primera ola nos puede servir para poder afrontar la segunda, y en nuestro caso estamos planteando que probablemente habrá una tercera, porque esto es como un acordeón. Cuando hay más medidas de contención se frena el contagio, cuando se relajan las medidas de contención aumenta el contagio. Y nosotros tuvimos una desescalada, ¿no? la primera ola, el pic de la primera ola, que fue muy alto, y una desescalada que ahora se aprecia que fue demasiado rápida, probablemente. Y en un verano, que es en el momento en que ustedes están entrando, ya están, donde parece que las cosas se relajaron un poco, vino pues la segunda ola y ha sido diferente. También tengo que decir que ha sido diferente. Por un lado, porque aprendimos que la primaria era un eje importantísimo. Que la atención primaria debía tener un papel prioritario, que aún no lo tiene suficiente, pero que tiene un papel prioritario. Y hubo un momento en que se definió que la atención primaria hiciera la atención sanitaria de las residencias de ancianos. Entonces, entró la atención primaria de lleno en la gestión y control de las residencias, que habían sido el foco de mortalidad más grande que tuvimos nosotros, ¿no? Después, en el tema del control epidemiológico de trazabilidad, también se vio que debía ser la atención primaria, con el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, quien debía llevar la pauta de todo esto. Tantas obligaciones para la primaria la pusieron contra la pared en el sentido de que no estaba suficientemente preparada. Y hay que reforzar esta atención primaria, y no ha habido tiempo de hacerlo en estos meses. Esta segunda ola también nos permitió que durante este periodo de un poco más de tranquilidad pudiéramos hacer acopio de tecnología y de equipos de protección individual. En la primera, toda Europa se colapsó. Se colapsó tanto que no teníamos ventiladores, no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas, no teníamos equipos de protección y no teníamos además capacidad de producirlo, porque Europa se había dormido en los laureles y compraba solamente a China. Se cerraron, y a la India, se cerraron los mercados. Los países que tenían alguna factoría, como Alemania, cerraron sus mercados y nos encontramos sin suministros. Esto en la segunda ola no ha sucedido, porque hemos tenido la oportunidad de generar productos propios y de acopiar elementos para la atención sanitaria. Y también es verdad, y lo repasaba esta mañana en el hospital del cual formo parte, también de su consejo rector, que es un hospital grande en la ciudad de Tarrasa, un hospital con atención también terciaria y que da atención a una población de 200.000 habitantes. Comparábamos con su director general que la mortalidad, por ejemplo, en esta segunda ola, en las unidades de cuidados intensivos, ha bajado de forma tremenda. Es decir, en la primera ola, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos era del 37,29% de los enfermos ingresados. Y en esta segunda es del 6,85%. Eso, disculpe, una pregunta. ¿Eso quiere decir que eventualmente se ha trabajado en un protocolo y ya conocen lo que pasa, los síntomas y cómo va la evolución de la enfermedad? Por lo tanto, es más tratable en esa unidad cuando ya el paciente es crítico, ¿no? Exactamente. Pero es que la mortalidad también en las plantas de hospitalización ha bajado.
porque se ha sabido el manejo de los tratamientos, los bolos de corticoides, la no utilización de la hidroxicloroquina, por ejemplo, es decir, el tratamiento precoz de los enfermos antes que entren en la fase inflamatoria pulmonar, ha permitido, con una detección también precoz, del mejor manejo de los enfermos infectados. Pero el secreto no está aquí, el secreto, esto está muy bien, el secreto está en la contención y en la trazabilidad para poder contener la epidemia hasta que estemos en una situación de vacunación generalizada, y esto va a pasar meses, ¿no? Incluso un año, ¿no? Por tanto, la situación es crítica en esta segunda ola y puede ser crítica en la tercera, porque las únicas medidas que hemos visto que realmente son eficaces son la contención de la relación social, evidentemente el uso de mascarillas de forma sistemática, obligatoria, las distancias, limpieza de manos, es decir, las medidas de toda la vida, las medidas de contención y sobre todo los test masivos para que las personas que son asintomáticas pero que contagian puedan hacer su cuarentena, y lo más importante es que la cumplan, ¿no? Todo esto es lo que algunas de las lecciones que hemos aprendido y que no han podido evitar una segunda ola, pero ni en nuestro caso ni en toda Europa. Dándose además, hablando con los expertos epidemiológicos, alguna cosa curiosa. Por ejemplo, en las zonas donde la primera ola fue menos agresiva, es donde ha incidido más esta segunda. Hablando con el secretario de Salud Pública de nuestro gobierno, yo le preguntaba a qué se debe esto. Y él decía, probablemente a que pues la tasa de personas con anticuerpos es menor, donde hubo menor incidencia. Y por tanto, nadie sabe exactamente cómo hacerlo, pero es que Italia está fatal, Francia han cerrado todo, Inglaterra están cerrando todo, Alemania tiene los bares y restaurantes cerrados, es decir, no hay ninguna receta buena excepto el seguimiento, la trazabilidad, la contención de la epidemia y, por supuesto, cuando el enfermo empeora, la mejora de los protocolos y de los tratamientos hacen de que esta epidemia no sea tan mortífera como lo era al principio. Y ahora, doctor, disculpe, ¿cómo lo han hecho con las atenciones periódicas típicas en un año normal sin pandemia? Que atención primaria también se hace cargo, los hospitales también se hacen cargo de cirugías electivas, de las urgencias, de enfermedades de, qué sé yo, los hospitales especializados en cáncer, han prestado cama. ¿Cómo lo han hecho con las otras enfermedades? Esta pregunta es muy interesante y de gran trascendencia, porque en la primera ola fue una emergencia nacional y todos los equipos y todos los hospitales se convirtieron en la primaria en centros COVID y los hospitales en hospitales COVID. Lo cual nos ha provocado lo que usted sugería ahora mismo, que es que todos los enfermos crónicos, todas las intervenciones quirúrgicas, todos los diagnósticos de enfermedades complejas y enfermedades graves como el cáncer, etcétera, tuvieron un impacto, ¿no? Durante el verano se intentó y se consiguió recuperar bastante la actividad. En esta segunda ola prácticamente no ha afectado a la actividad normal. Y esto sí que es una mejora importantísima. Es decir, los centros sanitarios, tanto la primaria como los centros especializados, han conseguido tener enfermos COVID en plantas y en la UCI, pero mantener su actividad
asistencial rutinaria con una pérdida solamente del 5% de la actividad habitual. El 5%, ya. El 5%, es importantísimo. Pero esto es un esfuerzo, es un esfuerzo muy, muy importante que ha venido apoyado también, y creo que es uno de los temas de la conversación de hoy, por también las nuevas tecnologías, ¿no? Esto mismo, doctor Manel, le voy a dar el paso a Rodrigo ahora, que nos va a apoyar en ese tema, que es cómo Rodrigo, ves tú que se ha utilizado la tecnología en estos primeros 8 meses, sin hacer una proyección. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué has sentido tú? ¿Qué has experimentado de parte de Rayen y de ser un centro tecnológico? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Saludos a Soledad Barría, mi ex ministra, y a Manel por esta oportunidad. Espero que se nos sume también el alcalde del PIN en los próximos minutos. Es efectivo, yo quería partir de dos cuestiones o de dos premisas que nuestros también invitados acá han planteado. Uno, que es la necesidad de la vigilancia epidemiológica como un dato esencial y relevante. Y el segundo, a nivel de la trazabilidad. Estos dos elementos que son como bien pilares para efecto de lo que son los procesos de gestión en general, tanto a nivel poblacional, si se quiere, como a nivel ya más personalizado hacia los pacientes que son atendidos en los centros, tiene un rol central la APS. Yo creo que no estaríamos en esta conversación aquí si no nos convocara esto, ¿ah? Y no solamente por los números. Yo creo que uno ha escuchado siempre que más de 2/3 de la población es cotizante de FONASA en el caso nuestro como país. Y esos niveles se mantienen bastante, llegamos al 80, podemos bajar un poquito, pero ahí estamos, ¿ah? Podemos otro día discutir respecto a los seguros, respecto a otras cosas, pero no, esto no es casual. Y de este porcentaje, la gran mayoría efectivamente concurre a los centros de atención primaria. Entonces, el soporte, y también hay otro tema que es súper interesante, ver dónde está efectivamente el nivel de complejidad en términos de atención. Nosotros solemos decir que el nivel de complejidad está en los establecimientos de tercer nivel, estamos mirando a los hospitales más complejos. Y eso tiene que ver tal vez con que estamos acostumbrados en nuestro léxico de entender complejidad respecto a asociarlo rápidamente a especialidades médicas, ¿ah? Y no al volumen de población, y donde efectivamente nosotros deberíamos poner nuestra cabeza y nuestros recursos para que eso no ocurra y evitar la llegada al máximo de la población hacia los centros hospitalarios. Y lo mismo ocurre, y eso que ha demostrado hoy día a propósito de lo que ha sido la pandemia a nivel mundial y en nuestro país en particular. Y esto nos lleva a que efectivamente podemos utilizar mejor los recursos, por un lado, en términos de lo que es la eficiencia, si se quiere, del gasto, fortaleciendo el nivel primario de atención. En todo su quehacer. La trazabilidad no es algo nuevo para la atención primaria, es algo que hace permanentemente y siempre ha hecho, asociado, por ejemplo, a los programas de salud. ¿Ah? El control del niño sano, el control del crónico, el control de embarazada, son programas nuestros de la década, Soledad, dime si me estoy equivocado, del 50 del siglo pasado, de ahí para adelante fuerte. Entonces, y eso se hace gracias al trabajo que han hecho los equipos de salud en el ámbito de atención primaria y por la experiencia acumulada de décadas y décadas en hacer esto que hoy día apareciera como nuevo, que es la trazabilidad. Y lo que correspondería, por lo tanto, es poner más énfasis en eso en términos de inyectar recursos, de aportar con recursos, para que esto que sabemos hacer y que sabe hacer nuestro país y que saben hacer los equipos de APS puedan tener los instrumentos adecuados. Y ahí entra la tecnología. ¿Ah? Y hay ejemplos. Yo creo que la detección hoy día se puede hacer. Lo que está haciendo el esfuerzo muy fuerte que están haciendo los equipos en los niveles locales, utilizando personas, puede ser utilizado además construyendo con tecnología a propósito. Entonces uno podría empezar a nombrar aquí los chatbots, empezar a comunicarse con pacientes sospechosos, dado previo análisis epidemiológico, cuando uno pudiera haber focalizado precisamente a través de instrumentos de análisis de inteligencia sanitaria
dónde están los focos de contagio, poder haber hecho y estar haciendo. Yo creo que para allá están los desafíos. Uno podría criticar lo que no hemos hecho, entonces pongámonos de acuerdo en lo que podemos hacer. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, utilizar bien estos instrumentos tecnológicos. A nivel de vigilancia epidemiológica hay instrumentos de inteligencia sanitaria que permiten hacer y georreferenciar a la población y permitir y definir los focos, cosa de intervenir y hacer más eficiente también la trazabilidad con los instrumentos de tecnología que utilizamos. Y estos instrumentos puede ser desde la llamada telefónica, que es lo que normalmente nosotros vemos por la disponibilidad que tienen los recursos de la APS, o instrumentos como otro, vía inteligencia artificial u otro que pudiera, en base a preguntas que nosotros ya conocemos y que vienen y que están más o menos definidas en los protocolos de detección, en particular asociado a COVID-19, poder detectar esos casos sospechosos y hacer seguimiento a esos casos sospechosos y hacer después, a partir de eso, el acompañamiento, si se quiere, de estos pacientes que ya han sido diagnosticados. Y lo otro es, claramente, yo creo que el tema de la telemedicina. Nosotros hemos visto como, descubrimos la telemedicina este año. Y hemos visto tanto que en el sector privado, como también fuertemente en los últimos meses, sobre todo en el sector público, se están requiriendo el uso de funcionalidades asociadas a los registros clínicos electrónicos, particularmente vinculados a lo que es telemedicina. Y esto no es menor, porque las caídas de atención que hemos visto han sido una brutal caída en lo que es la atención de urgencia de, entre comillas, patologías que eran común verlas en nuestro servicio de urgencia. Claro, porque la población ha tendido a asistir a los centros cuando efectivamente lo está requiriendo, asociado a lo que hemos visto acá y que el doctor Balcells dice COVID-19 como centro, como foco de lo que ha sido la atención. Lo mismo en el caso de los recintos hospitalarios. Lo mismo con lo que son las atenciones de morbilidad y el seguimiento también de los pacientes crónicos. Y yo creo que hay instrumentos para eso. Telemedicina lo más probable es que es una herramienta que llegó para quedarse. Y nosotros, y eso lo hemos escuchado en varios encuentros que hemos tenido. Y pudiéramos mucho mejor utilizarla a futuro. Sobre todo en el caso de pacientes crónicos, insisto, en pacientes adultos mayores, en pacientes y en población vulnerable. Ojo, quienes más se han visto afectados con la pandemia siguen siendo los mismos de siempre, son los grupos poblacionales vulnerables. Eso le habla de los determinantes sociales. Eso es claramente, la pandemia ha mostrado nuevamente o nos ha demostrado nuevamente que esto no es solamente una cuestión académica, es un dato de realidad. La pandemia ha golpeado más a los sectores vulnerables. Y es ahí donde nosotros, con la tecnología, deberíamos ser capaces también de llegar y agregar recursos para otorgar un instrumento más de continuidad de atención a aquella población que evidentemente se va a ver afectada porque tenemos muchos meses por delante en cómo estamos. Eso. Rodrigo, y bueno, dándole la palabra a Soledad y hablando de lo mismo, de los determinantes sociales, que si bien es cierto, tú decías que la importancia siempre o la complejidad se le da a la especialidad o a la acción, eventualmente la atención primaria tiene una complejidad que es excepcionalmente grande. Y esa complejidad es que tú te relacionas, todos los profesionales de salud, atención primaria, se relacionan con los determinantes sociales de las personas. Eventualmente, poder atender un paciente crónico que vive hacinado, que no tiene para comer, que está cesante, que tiene un postrado, que además tiene un enfermo, que no tiene red de apoyo, también es un paciente crítico y también está en la UCI de este país. Y ese paciente, lamentablemente, es el que primero se enferma de COVID. Entonces, ¿cómo nosotros, tomando esto de atención primaria, que se ve que ahora es importante y que se puede ocupar y que se ha dejado de atender a esta población en lo común y se ha pasado a centros COVID, ¿qué se puede hacer para esta segunda ola? Y ahí tomo a Soledad, para potenciar a la atención primaria que ya está con el modo COVID, ya es un desgaste enorme. Ahora hay que retomar el trabajo con los crónicos, hay que retomar los exámenes preventivos, porque si no, después
la epidemiología de otras enfermedades va a ser altísima, y sin dejar de lado lo biopsicosocial y los determinantes sociales. Eso es muy importante. Soledad, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo de la relevancia de este concepto de salud amplio, que tiene que ver con una construcción social de la salud, que no es solo el virus, y en esta pandemia ha quedado clarísimo, el virus es el mismo, pero ha afectado a comunas populares de Santiago con una incidencia 2 o 3 veces mayor que en las comunas acomodadas y con una mortalidad igual. Entonces, yo creo que es muy interesante este aspecto que señala Rodrigo de entender de una vez por todas de que la complejidad de la salud no tiene que ver solamente con la tecnología y con los grandes aparatos, sino que hay una complejidad social de la cual la atención primaria se hace cargo. Eso, en segundo lugar, yo quisiera decir que nosotros como departamento hemos hecho testeo y en lo que recogemos es que el 100% de las comunas que tienen atención primaria están haciendo testeo y trazabilidad. O sea, esto está siendo asumido hoy día, pero lo que pasa es que está siendo asumido por el mismo personal con pocos refuerzos, ¿no es cierto?, que hacen que la gente esté cansada por estar haciendo este esfuerzo de trazabilidad y testeo, a la vez que tratando de mantener. En relación a la readecuación del trabajo, yo quisiera decir que yo veo como 3 elementos centrales. Uno, cómo se ha reorientado la atención a domicilio, cómo hemos salido de los centros para la atención domiciliaria, desde la entrega de medicamentos a crónicos que se está haciendo en los domicilios, como las visitas domiciliarias, que han obligado además a una cosa bien interesante, que es integrar programas, porque antes un personal de salud veía el control de niños sanos, otro veía el control de crónicos, y hoy día con una visita domiciliaria se trata de integrar, de abarcar, cosas que debiéramos tratar de ir buscando y conservando, ¿no es cierto?, hacia adelante. Un segundo aspecto es la tecnología, que ya bien lo señalaba Rodrigo, con la telemedicina, la teleconsulta. Yo quiero decir que hoy día hay esfuerzos desde la kinesioterapia a través de la teleasistencia. El otro día veía un proyecto de teleradiología en que los parientes le tomaban fotos a los niños para vigilar, o sea, el control de salud oral hecho por fotografía que toman los parientes. Entonces hay una innovación, una capacidad de inventiva maravillosa en esta autogestionada atención primaria haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, por dar respuesta, que readecúan los servicios. Pero yo creo que hay un elemento central que no hemos abordado aquí y que tiene que ver con la participación comunitaria. Hasta hoy la gente siente que las medidas COVID son de otros, son de las autoridades, todos los días dan el reporte, y eso no es así. No hemos logrado construir un nosotros de respuesta. No hemos logrado, y eso no lo vamos a lograr si es que no trabajamos mucho más con la comunidad, en las comunas, pero también las comunas con los servicios. O sea, necesitamos instalar mesas, por ejemplo, de rebrote o de donde, por ejemplo, la atención primaria podría poner algunos recursos a las ollas comunes, a los grupos de WhatsApp, para que la gente invente maneras de cuidarse. O sea, necesitamos construir un nosotros de respuesta al COVID, y eso no se ha hecho, ni se va a hacer aparentemente con la comunicación estratégica de gobierno, y por lo tanto tenemos que tomarlo como atención primaria, un elemento central, que se ha trabajado en muchas comunas, se ha trabajado con las ollas comunes y otras, pero yo creo que eso todavía sigue siendo una tarea que puede ser fortalecido y puede ser mejorada. Sí, eso, Soledad, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todas las ideas que tú acabas de dar ya se hacen, lo más probable, dentro de todo Chile, porque hay un diverso mundo desde Arica a Punta Arenas de casos y de realidades distintas en base a esta pandemia.
Y la idea también sería potenciar la visibilización y apoyo económico de la gestión de estas actividades también. El doctor Balcells quería tomar la palabra. Sí, yo estando absolutamente de acuerdo con la doctora Barría y con lo que comentaba también Rodrigo Caravantes antes, yo diría, y desde la experiencia nuestra, de que esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia las dificultades y los déficits de los sistemas en general, ¿no? Y que esto está muy bien en el sentido de que debe permitirnos mejorar y reforzar las cosas que no están suficientemente bien. Y aquí es donde el tema de reforzar la atención primaria y darle un peso en la comunidad mucho mayor es básico, incrementando la atención domiciliaria y buscando la coordinación en todos los servicios. El problema que nosotros lo hemos comprobado y que lo vamos a sufrir es que no hay tiempo suficiente para hacer estos cambios tan estructurales, tan profundos en poco tiempo. Y por tanto, la situación de la pandemia es tan grave que debemos de utilizar muchos esfuerzos y de poner mucho esfuerzo en el control de esta pandemia. Y empezar la transformación de fondo del sistema para que sea el sistema de la atención primaria donde resida básicamente el pilar básico de la asistencia. Pero no debemos, lo vemos nosotros, que hay que poner rastreadores para el seguimiento de las personas contagiadas para que puedan aislarse, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hemos hecho algún error grande. Contratamos muchos rastreadores desde una central telefónica, ¿no? Y esto no sirve, no ha servido, no. Tienen que estar incorporados en la comunidad y tienen que estar vinculados a la atención primaria. Y esto lo hemos visto tarde, porque hemos hecho cantidad de llamadas inútiles y seguimiento inútil desde un no conocimiento de la comunidad. Y con el conocimiento de la comunidad es mucho más fácil. Después, lógicamente, debe haber la corresponsabilidad de la comunidad y de la población para, si hay que hacer un aislamiento, que se haga, ¿no? Si hay que estar 10 días sin salir de casa, hay que tener esta autorresponsabilidad. Pero el momento que estamos, y que yo creo que ustedes están también entrando ahora, es de intentar la máxima contención de la pandemia, porque si no el sistema no se sostiene, se desborda. Y yo creo también que en paralelo las mejoras tecnológicas y las mejoras del manejo del paciente y que deben estar ahí, lógicamente, ¿no? Pero que el esfuerzo grande para mí es que esta segunda ola o la tercera sea menor que la anterior para que no desborde el sistema. Y la única manera que a nuestro criterio apunta a hacer estrictas medidas de contención perimetral o de falta o de la movilidad reducida y de la relación social, porque si no, y con un equilibrio lógicamente con el sistema económico, que probablemente es donde está la complejidad, ¿no? de cómo se hace, pero que es la única manera y donde podemos incidir en que la ola no sea un tsunami, sino que se pueda contener. Doctor, bueno, ahora Rodrigo, que pidió la palabra. Sí, es que yo solo acotar, estando de acuerdo con lo que ambos planteaban, que hay un vínculo en algo muy relevante que me llama mucho la atención y que casi me siento feliz. Uno que es
Soledad planteaba la necesidad del involucramiento de la comunidad en distintos ámbitos, de los vecinos, la gente que está ahí con los instrumentos que los vecinos también conocen mejor que cualquiera de nosotros. El doctor Valls decía que han hecho tal vez seguimiento, tratando de detectar vía sistema de inteligencia artificial, llamada de alguna forma, para hacer traza. Y eso no ha funcionado muy bien en la medida que la población, los vecinos, la comunidad no lo acepta. Y esto nos lleva a un concepto que es esencial en la incorporación de tecnologías en el ámbito de salud, que tiene que ver con la apropiación. Que tiene que tener sentido, en definitiva. Si los sistemas no son apropiados por las personas, podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero no nos va a ser útil. Entonces uno puede pensar en el contexto de una pandemia, claro, tenemos 4 pilares tecnológicos, si se quiere, que uno puede utilizar. El análisis epidemiológico con los instrumentos que más o menos ya todos conocemos. El uso de inteligencia artificial para hacer seguimiento, detección de casos. Podemos tener sistemas de contactabilidad también automatizados para hacer seguimiento a estos mismos casos, etc. Y podemos hacer análisis a partir de eso. Pero en la medida que la población y los vecinos, las comunidades no lo sientan propio, no va a tener una capacidad de respuesta. Entonces, aquí hay un trabajo importante que tiene que ver con el vínculo no de la incorporación de la tecnología como por sí sola, sino que tiene que tener sentido en este caso para los equipos de salud, que son los que los van a utilizar, y también para las personas que es el instrumento de comunicación que estos equipos van a tener con ellos. Entonces, ese concepto yo creo que es súper relevante también incorporarlo, porque hemos dicho harto y hemos tenido una frase, la tecnología llegó para quedarse. Está bien, llegó para quedarse, pero tenemos que aprender a usar estos instrumentos tecnológicos en cuanto tengan impacto efectivo en lo que queremos y en los objetivos que queremos cumplir, en el contexto de la pandemia y más allá de la pandemia, como un elemento que contribuye efectivamente a lo que son los procesos de gestión, en este caso la atención primaria. Eso. Super. Qué lástima que todavía no llega el alcalde del PIN, no sé si va a llegar para que nos hable. Él es la persona indicada para hablar de las municipalidades, pero bueno, le voy a pasar la palabra a Soledad, porque en el fondo, ¿cómo empoderamos a las municipalidades para que tengan fuerza en este nuevo plan? Que yo creo que ya no tuvieron fuerza, no lo sé. Por eso me hubiera gustado que hubiera estado... Yo creo que sí han tenido, Gabriela. Yo creo que sí han tenido. Yo creo que se vio desde el primer momento en el país, por ejemplo, hubo una pugna inicial, no sé si recuerdan, entre los municipios que querían distintas medidas y el gobierno. Y finalmente se establece la mesa COVID, que existe hasta el día de hoy. Ese es un instrumento que hay que seguir utilizando para en este momento que todavía estamos en esta endemia y para el segundo paso. Ahí los municipios tienen representación, los municipios tienen fuerza de llegada frente a los parlamentarios, frente al gobierno. Yo creo que son un hito político muy importante y lo han mostrado de distintos colores políticos, estoy hablando acá, porque aquí no ha habido sino que se ha mostrado la utilidad que la atención primaria sea municipal. Yo creo que ha sido interesante porque esto ha permitido, pese a que no había conducción del sector salud, pero sí hubo una autogestión y una apropiación local de respuesta frente a la emergencia. Entonces yo creo que es muy importante lo que ha sucedido con los municipios y lo que tiene que seguir sucediendo también. Es el lugar, por ejemplo, de la intersectorialidad. Y hemos visto cómo la gente de los centros de salud ha aprendido a trabajar con la gente de la Videco, con los otros que le ponen que los ayudan a los llamados telefónicos, les ponen, las municipalidades se las han jugado en este trabajo territorial local en general. Por supuesto puede haber diferencias, pero en términos generales. Entonces yo por lo menos, nosotros como academia en lo que hemos visto una reacción importante y creo que eso tiene que seguir siendo así, tiene que seguir siendo, por ejemplo, respecto a los recursos para la atención primaria y otros. Pero yo creo que también tenemos que hacer una autocrítica de los sanitaristas, por así decir, respecto y cuidado también
con los que creemos que aplicar medidas muy sumamente duras es lo mejor. Hay que tener cuidado, ¿qué es lo que qué hemos hecho con los adultos mayores? ¿Qué hemos hecho con los niños? Cuando en los momentos más duros de la pandemia, mejor hubiera sido ser un perro, ¿no es cierto? Porque podía salir a pasear todos los días. En cambio, los niños no podían salir a pasear aunque vivieran en 40 metros cuadrados. Entonces, ojo que a veces hemos jugado con esto medio mágico de la pandemia y tenemos que volver, esto es un virus que se transmite de persona a persona, ser mucho más claro en la necesidad de las mascarillas, la distancia física, el lavado de las manos, el aislamiento. Esas son las medidas y no encerrar a la gente necesariamente cuando puede salir a dar una vuelta a la manzana sin conversar con nadie con su mascarilla puesta. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una autocrítica porque la población se cansa y con justa razón de medidas que aparecen extremadamente autoritarias y cuando no se conversan, insisto, por eso que hay que establecer mesas de conversación en las comunas con las agrupaciones de pacientes, como señalaba alguien, con las organizaciones sociales. Y para terminar, que no quiero hablar tanto, hay otro elemento del plan paso a paso que a mí me falta, que es el apoyo económico, social, que se va a dar si es que existe un recrudecimiento. Hemos visto que no basta con aislarse si la gente no tiene que comer en su casa. Y va a salir a trabajar igual, y va a ir en transporte público. Entonces, necesitamos a la vez que un plan sanitario, un plan económico, social, país, que permita el control de esta eventual segunda ola que ha puesto el ministro de Salud. Ya. Ahora, como últimas palabras, quiero hablar con el doctor Manel y que cada uno después nos pueda decir su visión, su resumen de su consejo en el caso del doctor Balcells, de Rodrigo, las perspectivas que tiene para la segunda ola y la utilización de la tecnología, y Soledad, bueno, lo que espera para este plan de gestión de catástrofe que ya se nos fue anunciado. Doctor. Dos apuntes antes de la reflexión final, si me permite. Uno, alrededor de este tema de los determinantes sociales que han salido de forma repetida y que son absolutamente verdad. Esta pandemia no ha afectado lo mismo, depende del barrio donde se vive, ¿no? Porque está claro que el hacinamiento, la pobreza, la necesidad de tener que salir a trabajar sí o sí, de no tener recursos, es uno de los condicionantes que ha hecho que fuera más terrible, ¿no?, los efectos en las zonas más deprimidas. Por tanto, la solución pasa pues, por dar un refuerzo económico y de soporte y a la larga más estructural en las zonas más deprimidas y con las personas que pueden tener, que tienen mayor contacto físico porque, como decía la doctora, no hay que olvidar cómo se contagia esta enfermedad. Esta enfermedad se contagia por vía aérea y se contagia básicamente por el contacto cercano en espacios cerrados, ¿no? Por tanto, si duermen 8 personas en una habitación, si una enferma, todas van a enfermar, ¿no? Hay que encontrar soluciones de este tipo y esto es básico. Otro apunte en referencia a lo que comentaba Rodrigo era de la telemedicina. Realmente la telemedicina, y lo vamos diciendo todos, ha venido para quedarse, pero yo pondría también una alerta. Hemos llegado, estamos pensando y vamos al otro lado del péndulo. Es decir, no todas las visitas se pueden hacer por telemedicina. Hay que hacer un buen mix porque a veces hay que ver al paciente, a veces hay que contactar con él, hay cosas que pueden controlarse por telemedicina, otras no. Y el pánico a visitar los centros de salud que hubo en la primera ola
produjo que muchas enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares no fueran diagnosticadas y aumentó el índice de infartos y de accidentes vasculares cerebrales de una forma significativa. Es decir, debemos encontrar el equilibrio con estas nuevas tecnologías. Y finalmente, y como resumen, tal como me pedía la doctora Ramos, a la vista de nuestra experiencia después de esta segunda ola y sufriendo por si vamos a tener una tercera, es que las medidas de contención, las medidas de control epidemiológico, las medidas básicas de distancia, mascarilla y de autocontrol y de empoderamiento de la ciudadanía con su responsabilidad son las mejores, las únicas, porque inevitablemente si no, el virus está ahí, este virus se comporta, como hemos visto, de forma con contagio agresivo. Nosotros estamos enfocando el invierno y estamos sufriendo mucho porque se va a complicar también con la gripe. Yo creo que ustedes tienen una ventana de oportunidad con el verano ahora y con si la epidemia está en una fase un poco más baja para hacer estos cambios estructurales y que les permitan tener una mejor, afrontar mejor la segunda ola si es que ya no están en ella, ¿no? Por tanto, aprender de los errores, hacer un análisis autocrítico, mucho diálogo. Ustedes tienen las comunidades y los ayuntamientos la titularidad de los hospitales, esto es un poco diferente a nuestro sistema. Es imprescindible el diálogo y pactar las medidas. Aquí nosotros también hemos sufrido medidas que parecen absolutamente arbitrarias y sin ningún sentido, ¿no? Y esto no puede ser. Las cosas deben hablarse y deben razonarse y los gobiernos deben apoyarse con los expertos epidemiólogos para tomar decisiones, ¿no? Y esto pues no se hace con frecuencia. Yo les deseo muchísima suerte y que sepan aprender, como por ejemplo de nuestros errores, para que puedan afrontar mejor esta nueva etapa. Muchas gracias, doctor. Rodrigo. No, yo muy cortito, creo que nuestros colaboradores e invitados han planteado todo, estamos de hecho pasaditos en la hora, así que me gustaría dejar a Soledad nomás. Solamente comentar un poco lo mismo que decía, yo creo que hemos hecho y hemos estado en estos encuentros precisamente porque el rol que tiene la APS ha sido y seguirá siendo trascendental. ¿Ah? Y lo único que nos queda a nosotros es contribuir a fortalecer este rol de la atención primaria de salud. En el caso nuestro, desde lo que es contribuir con tecnología para favorecer y facilitar el trabajo de los equipos de salud, es lo que vamos a seguir efectivamente haciendo y es lo que nos corresponde hacer. Pero insisto, yo creo que no basta con crear instrumentos tecnológicos. Tenemos que ser capaces, y es un desafío nuestro, quienes nos dedicamos un poquito a esto también, o nos dedicamos mucho a esto, es hacer que esto sea posible de apropiarse por parte de las personas, por parte de las comunidades. Mientras eso no ocurra, la tecnología solamente va a seguir siendo como un instrumento que eventualmente se va a comprar y se va a desechar rápido. La telemedicina es un instrumento, doctor Balcells tiene toda la razón. No soluciona todo. Tiene que solucionar aquello que es pertinente a ser utilizado por telemedicina. En aquellas circunstancias donde puede y es efectiva. Lugares alejados, poblaciones con mayor carencia en términos de ruralidad o de alejamiento del centro urbano, etc. En aquello que también es más fácil utilizar. Pero tenemos que también contribuir en esto a que la población pueda volver también a asistir a los centros,
a que los pacientes crónicos tengan continuidad de su atención, a que los niños sigan y puedan volver también a recibir las atenciones que merecen y tienen derecho a recibir. Y eso es recurso, y eso también tenemos que ser capaces como Estado de mejorar las condiciones de funcionamiento en general de lo que son nuestra atención primaria, para que efectivamente el nombre que tiene de modelo de salud familiar pueda cumplirse, sino queda en un bonito eslogan. Eso. Gracias, Rodrigo. Soledad. La verdad que creo que le hemos dado una larga vuelta y agradecer nuevamente a los organizadores. Solo quisiera terminar con dos ideas. Una, que yo creo en que tenemos que llevar adelante una estrategia de incorporación de la comunidad a través de mesas territoriales, como se llame, en los distintos territorios con incorporación de la comunidad, que creo que es indispensable. Una segunda idea, que tenemos la obligación de seguir mejorando nuestro testeo y trazabilidad y aislamiento que hacemos en atención primaria. Si bien esto ha ido mejorando de manera muy sustantiva, todavía hay déficit muy importante. Hay los estudios de e-COVID de la Católica con la Chile y otras universidades muestran que todavía hay regiones donde tenemos baja trazabilidad, o sea, muy largos tiempos entre que empiezan los síntomas y que finalmente se toma contacto con las personas. Entonces, necesitamos seguir mejorando, pero para eso también se necesitan recursos y como sabemos, el personal de salud está cansado, está agotado, porque es el mismo personal de la atención primaria el que está haciendo este testeo y la trazabilidad. Entonces necesitamos también, entre todos y principalmente los alcaldes, tocar la fuerza política para poder entregar los recursos que permitan responder de mejor manera en esto que sabemos que puede venir este rebrote y que vamos a necesitar volver a aumentar el personal de salud que esté haciendo esta trazabilidad, pero eso con personal que está cansado. Entonces aprovechar también este momento de relativa baja, así como fuimos capaces de dar tiempos alternativos en los momentos de mayor epidemia, ¿no es cierto? Quizá también tomar algunos descansos para que nuestro personal pueda restablecerse, que es fundamental para enfrentar lo que se nos viene hacia adelante. Muchas gracias a ustedes. Lo que yo puedo decir ahora, siendo funcionaria de atención primaria, es que espero que la segunda ola, si es que hay segunda ola, si es que no es un avance de la primera solamente, el personal de salud pueda y tenga la posibilidad de permanecer un poco más sano de lo que estuvo este último tiempo. Ya le quiero agradecer infinitamente al doctor Balcells, que por su experiencia en Cataluña, a la doctora Soledad Barría, que yo, fan ahí, y a Rodrigo, que nos habló de telemedicina y de la importancia que es la comunidad y de unirla y de empoderarla en estas nuevas decisiones que se van a empezar a tomar. Así que nada, agradecerle a todos los que integraron el chat y a los comentarios. Gracias por los comentarios súper bonitos y súper atingentes que nos dieron. Hay preguntas específicas. Todo se va a tratar de ir contestando después en el video que les van a mandar a sus mails, más el video de la doctora Andrea Uboldi, ¿ya? Así que no se preocupen, todo se va a contestar. Así que, bueno, me despido. Un orgullo haber estado con ustedes hoy día en la tarde. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, gracias.